En muchas ocasiones los creadores de podcast creen que invitar a un personaje más o menos conocido les va a traer descargas, visitas o suscriptores, pero con el paso del tiempo he aprendido que esto es, no sé si rotundamente falso, pero bueno, una técnica que no funciona en muchas ocasiones. Dejadme que me explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Este es el capítulo que da cierre a una semana más llena de recomendaciones, noticias, eventos, herramientas y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es todo un placer daros la bienvenida como cada día, de lunes a viernes, a este lado del micrófono. Es posible que estés pensando que si invitas a un personaje más o menos público, a una persona que tiene muchos seguidores en una u otra red social, o incluso tiene muchas descargas de su podcast, te pueda beneficiar si viene de invitado a tu proyecto. Pero esto yo he aprendido que no es del todo así. Me explico. Es posible que quieras arrastrar a los seguidores de alguien para que escuche tu podcast, para que te conozca a ti, para que conozca a tu proyecto. Y estas personas que lleguen, digamos, de rebote, arrastradas por este invitado, puede que te den un play, pero puede que no te den una suscripción. Puede que incluso se escuchen todo el episodio, porque, oye, has invitado a una persona que siguen y que les gusta mucho y que incluso puede tener un podcast. Lo han escuchado, pero han dicho, pues muy bien, me ha gustado mucho su intervención, pasamos al siguiente podcast. Eso, vale, te puede dar una visita, pero no una suscripción. Un seguidor de una de estas personas en redes sociales es un seguidor de una de estas personas en redes sociales. Eso no quiere decir que sea un oyente de podcast, aunque esa persona sea muy asidua a participar en podcast. Pero hay veces que nos cuesta mucho, pero que mucho, transformar a alguien, incluso a alguien que sea tu propio seguidor, que te conozca de una red social, véase Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, lo que sea, o Telegram, te cuesta mucho sacar de ahí a un nuevo oyente y transformarlo precisamente en seguidor de tu podcast. Y si encima ese seguidor de redes sociales no es alguien que te sigue a ti, sino que sigue a una tercera persona que viene de invitado a tu proyecto, pues cuesta y mucho. Ya digo, puede que invites a alguien que tiene cientos de seguidores en Instagram, en YouTube o donde sea. Pero eso no quiere decir que esos cientos personas de seguidores o de suscriptores de ese canal o de esa red social sean oyentes de podcast. Y aunque sea la primera vez que escuchan un podcast, puede que el tuyo no sea el indicado. Y aunque lo sean, puede ser que en ese episodio tengas un pico de descargas de la leche, porque muchos de ellos o ellas han comenzado a escuchar tu podcast, te ha dado 1 minuto o 10 minutos de cortesía, o todo el capítulo de cortesía, pero tal y como han venido, se van. Y vale, sí, te generan un pico de descargas, pero ¿de qué sirve? Puede ser que esta persona que traes de invitada sea también un creador de podcast, pero no es el creador de tu podcast, es el creador de otro podcast. Un oyente de esa persona, de ese podcast, puede que no sea oyente de esa misma persona si participa o si es invitado o invitada en otro proyecto. Puede ser que por curiosidad le dé un play, puede ser que se pase por ahí, pero eso no quiere decir que se vaya a suscribir. Pero es que, aunque se suscriba a tu podcast, tampoco quiere decir que se convierta en oyente. Es que tenemos esa manía de asociar suscriptores a número de visitas / descargas. Número de seguidores en una red social, automáticamente plays en nuestro podcast. Y no es así, nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza. Puede que, ya digo, consigamos arrastrar a un seguidor de una red social o de una persona de otro podcast a nuestro podcast. Puede ser que nos den play, puede ser que se suscriban, pero eso no quiere decir que se vayan a quedar para escucharnos, ni siquiera en este episodio. La única manera que tenemos de ver si realmente nuestro podcast ha crecido en cuanto a número de descargas o número de visualizaciones o número de visitas es analizar los capítulos episodio a episodio. Por mucho que un episodio en concreto tenga un pico de descargas o de visualizaciones, eso no quiere decir que en el siguiente lo vaya a tener. Y ese pico de descargas puede estar motivado precisamente porque invitemos a alguien a nuestro podcast. Puede ser que todos estos visitantes hayan venido por escuchar a este invitado o invitada
simplemente por el hecho de que le siguen a él. Pero igual que le siguen a él cuando viene, le van a seguir igual cuando se va. No se van a quedar para escuchar tu podcast. ¿Alguno puedes arrastrar? ¿O alguna puedes arrastrar? Sí, pero eso no es una regla 1 a 1. No todos los que vienen a ver tu podcast o a escuchar tu podcast se van a quedar. Pero claro, no han venido a tu podcast por ti, ni siquiera por tu proyecto. Y aunque les haya gustado un capítulo, eso no quiere decir que fidelicen y aunque se suscriban, te vayan a escuchar en el episodio siguiente. Entonces, esto hay que pensárselo 2 veces. Esto de traer a alguien porque tiene muchos números en otra red social, en otro canal de YouTube o incluso en otro podcast, no significa que vaya a ser beneficioso a la larga con nuestro podcast. ¿Y por qué digo esto? Porque el esfuerzo de conseguir traer a alguien a un peso pesado en nuestro proyecto, si no tenemos nada en común con él o con ella, si no tenemos mucho en común con él o con ella, como una temática, como, no sé, una entrevista, un interés común, puede ser que nos cueste mucho hacer que venga y que esa persona al final venga pues, casi por obligación. No por obligación, pero bueno, se podría dar el caso, ojo. Hay personas que no van como invitadas a podcast a menos que consigan algo con la visita de su presencia. Vaya, hay personas que cobran por participar en estos podcasts y están en todo su derecho, porque si tú le invitas y esta persona intuye o está segura de que lo invitas a tu podcast solamente por su audiencia, lo que va a hacer es monetizar su audiencia, monetizar sus seguidores. Y esto los creadores de contenido en formato digital están más que acostumbrados. Quizás los podcasters somos los últimos que nos hemos enterado en cómo funciona esto, pero las personas que tienen muchos seguidores en redes sociales o muchos seguidores en los canales de YouTube y que incluso ya cuentan con algunos con agencias de publicidad, de promoción, de comunicación, esto lo tienen a la orden del día, ¿no? Si tú quieres que vaya de invitado a tu podcast, pues no, habla con mi agente o ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico y hablamos de precios o hablamos de, a ver, cuántas descargas puedes traerme tú a mí, no yo a ti. Yo vengo por un interés. Sin embargo, quizás si tu podcast es sobre una temática en concreta y traes a esa persona para hablar de esa temática, sin importar el número de seguidores que tienen, pues es posible que esto sea mucho más beneficioso tanto para ti como para esa persona como para el público en general. No sé, ahora no se me viene ningún... Mira, Tom Hanks, acabo de caer. Tom Hanks es diabético como yo. Imaginad que yo invito aquí a Tom Hanks, porque no hablo inglés con fluidez, pero bueno, no sé, no caigo ahora mismo en un diabético famoso en España. No sé, cualquiera. Imaginad que traigo a un diabético famoso en España para hablar de su diabetes y de cómo es vivir con diabetes en un ambiente de rodajes, en un ambiente deportivo, en un ambiente dentro de su forma de trabajar, cómo es vivir con diabetes. Venimos a hablar de la diabetes, no a hablar de su faceta pública. Eso sí que tendría mucho sentido, pero yo le atacaría entre comillas, atacaría a esta persona precisamente por ese tema. Oye, quiero hablar sobre diabetes contigo, o quiero hablar sobre podcasting, no, porque el podcasting al final se ha hecho más un medio de comunicación y lo podrían interpretar como que vengo a hablar de podcasting para atraer a tus oyentes de podcast. Imaginaos que yo traigo ahora, no sé, a Jordi Wild. Oye, Jordi Wild, quiero hablar contigo de tu podcast. Y Jordi Wild me va a decir, pero ¿tú quién eres? Tocayo. ¿Quién eres tú? Mindundi. Porque no lo conoce y vas a ver que le voy a invitar para arrastrar a muchos de los seguidores del podcast de Jordi Wild, de Wild Project. O a las chicas de Estirando el Chicle o a... no sé, a cualquier persona que tenga muchísimas más descargas que yo para hablar de podcasting. No, yo traigo a creadores de podcast, pues más o menos que están en los mismos números que yo, o que tienen unas inquietudes parecidas a las mías, o que hacemos un evento juntos, o que trabajamos juntos, pero no traigo a gente que tiene muchísimos números para hablar de podcasting. Ahora, si mi podcast fuera sobre, ya digo, diabetes, pues hombre, a lo mejor sí que me importaría, sí que me motivaría a traer un personaje público para hablar sobre esta enfermedad que ambos tenemos, porque sería un nicho en común, pero no porque esta persona sea más o menos famosa por los números que me pueda traer, no, porque tendría curiosidad sobre cómo es llevar una vida como diabético, pues dentro de
ya digo, rodajes de televisión, un ambiente deportivo, un ambiente profesional determinado, no sé, es algo que se me acaba de ocurrir. A lo que voy es que no os preocupéis por los números que tienen vuestros invitados, ni en sus redes sociales, ni en sus canales de YouTube, ni siquiera en sus podcasts, porque eso no os asegura que todos sus oyentes o todos sus seguidores van a acabar viniendo a vuestro podcast, y aunque vengan en un episodio, no quiere decir que se vayan a quedar para el próximo, o sea, que no se van a convertir en oyentes de vuestro propio podcast. Puede ser una buena manera de entrar en nuevos nichos o nuevos mercados. Sí, pero eso no te lo asegura nadie. Puede ser que tengas un pico y que luego a la semana siguiente vuelva a caer ese pico. Con lo cual, ese esfuerzo que has malgastado, en mi opinión, es preferible gastarlo en otro tipo de esfuerzo. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcast y recordad que tenéis toda la información sobre este proyecto en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, que por cierto, mañana realizaré la encuesta que hago cada sábado para conocer qué episodios os han gustado más, las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario, y también tenéis un enlace a las entradas de la próxima Podnight Madrid del 1 de febrero con el compañero Ángel de Contando Kilómetros Podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.